Hola, muy buenas tardes. Vamos entonces a continuar con nuestra charla de los días miércoles, coaching para abogados en habilidades de comunicación de calidad. Recuerden mi nombre, Mauricio González Ruiz, coach con programación neurolingüística. Hemos estado hablando de inteligencia social. Buenas noches, Brian. Un gusto que estés nuevamente viendo estas transmisiones, que entre otras cosas vamos a empezar hoy a hacer de tan solo 15 minutos. Por varios motivos, dentro de ellos, por supuesto, la duración de este tipo de charlas, pues entre el tiempo sea eh, mucho más corto, es mucho mejor en términos de la frescura de la información y por supuesto las múltiples ocupaciones tanto de quienes están viendo estas transmisiones como también a mis labores profesionales que también tienen que ver con esto, y mientras la agenda entonces nos permita, y vamos a hacerlas siempre ahora de 15 minutos. Muy bien, estamos hablando entonces del tema de la inteligencia social y hemos hablado de asertividad, hemos hablado de proactividad y la semana pasada hablamos de liderazgo. Hoy vamos a tratar en estos 15 minutos, a partir de ahora 6:15 hasta las 6:30 hora de Colombia, el supremamente importante tema para abogados de la resolución pacífica y asertiva de situaciones o contextos. Como es obvio de entender, cuando los abogados o las personas que trabajan en el mundo jurídico, en el ambiente jurídico, como asistentes, como peritos, como investigadores, inclusive por supuesto jueces, procuradores, etcétera, pues es muy importante porque la razón de ser de la actuación judicial y por supuesto de la formación de un abogado es ayudar a otras personas entonces a solucionar una situación, una diferencia ocasionada por un incumplimiento de un contrato, por ejemplo, o por haber sobrepasado los límites de la propia libertad y haber afectado sea la integridad física de otra persona, la integridad moral, los bienes de otra persona, etcétera, de forma que tener la actitud de solucionar un hecho, un caso, una situación requiere de ciertas habilidades que, junto con las que hemos hablado de inteligencia emocional, es decir, comunicación conmigo mismo, y autocontrol de emociones, por supuesto, autoconocimiento y autocontrol de emociones es básicamente la espina dorsal de la inteligencia emocional, y después para poder comunicarme entonces desde la dignidad propia y de las demás personas con las que esté interactuando, pues se requiere que ese ejercicio de comunicación esté suficientemente desarrollado en quien está representando los intereses judiciales, cualquiera sea la jurisdicción de que se trate, requiere tener entonces esa habilidad para comunicarse con calidad, que es la esencia de esta formación virtual para quienes están en el mundo jurídico. Entonces, ¿qué es resolver pacífica y asertivamente un contexto o una situación? Tener la actitud, es decir, la emoción, fíjense ustedes como en todo el tiempo, ha estado presente el tema de las emociones en lo que hemos venido hablando en estas ya 14 semanas con el día de hoy. Es definitivamente el condicionante de la forma en que yo interactúo conmigo mismo y con las demás personas. Una situación, pues es un hecho que requiere de mi intervención y seguramente la de otras personas para solucionarlo. Atención, dentro de la filosofía, al menos aquí en Colombia, de lo que hemos conocido y que está formalizado en nuestro código fundamental, que es la Constitución Nacional, como el Estado Social de Derecho. Me gustaría conocer si de las personas que estén conectadas eh, quieren, desean
hacer un aporte de opinión para que me cuenten o nos cuenten a las personas que estamos en esta actividad, unos viendo y quien les habla, pues exponiendo, cuál sería el ideal para que el ideal de la persona que interviene, el perfil actitudinal, quiero decir, de la persona que procura o interviene en la resolución de una situación independientemente del tema o la jurisdicción eh, que se esté manejando en ese momento. Si tienen una opinión respecto de algo que les haya dado un resultado espectacular, deseado, benéfico, pues es muy bueno, sería interesante que nos contaran aquí en el chat, y estoy pendiente de él, para que las demás personas también hagan sensibilización y reflexión, por supuesto, al respecto y procuren poner esa estrategia o ese elemento para procurar también en sus casos actuales o en los futuros. Ese es el objetivo de todas estas intervenciones de esta capacitación virtual, para llegar entonces y posibilitar la opción de que esta situación se lleve a feliz término. Entonces, entender desde el punto de vista normativo, pero además social, porque el Estado existe es precisamente para eso, un contexto o una situación implica que yo logre leer correctamente, realmente, cuál es el tema del que estamos tratando, que, atención, y aquí comienza a desarrollarse la estrategia. Cuando yo entiendo de qué se trata, puedo entonces eh, proponer una solución, una vía de solución, o entender mucho mejor, además de en qué consiste el tema específicamente, porque puede ser que entienda lo que realmente no ha ocurrido o lo que realmente no se ha dicho, etcétera, y entender cuál es la propuesta de las otras personas que están interviniendo en ese caso, para poder evaluarla, analizarla, interpretarla, es decir, darle sentido y mirar, determinar si eso que están proponiendo es mejor que lo que yo propongo, o parte de lo que ellos proponen y parte de lo que yo propongo puede ser la fórmula final. Y eso implica entonces lo que se conoce en el mundo de la situación creativa y pacífica, amigable de situaciones, como la actitud dialogal positiva. ¿Qué quiero yo? Hago tres preguntas como coach al respecto. Primero, ¿qué quiero yo? Segundo, ¿qué quiere la otra persona o las otras personas? Y tres, ¿qué nos conviene a los dos? Entendiendo que el Estado social de derecho me está invitando a que en cualquier tipo de contextos en los que yo interactúe, en este caso el judicial, debo tener en cuenta siempre los intereses de las otras personas, y allí la esencia social de solidaridad, de amistad, de resolver o solucionar un tema pacíficamente, justamente, racionalmente, civilizadamente, cobra toda importancia para hacer realidad esos principios y valores fundamentales que, desde, una vez más, desde el Código Fundamental o Constitución, están formalizados allí, y se supone que, pues, si están allí formulados, perdón, formalizados, significa que yo los acepto, que yo los entiendo y que tengo el deber de funcionar siempre teniendo en cuenta esos principios básicos éticos de comportamiento. Permítame hacer una brevísima, digo yo, lectura de qué podemos entender para que el concepto, el tema conceptual esté muy claro. La habilidad de comunicación parte de la base de que yo sepa claramente de qué estamos hablando conceptualmente, resolver un conflicto en este caso, y los demás también tengan exactamente la misma idea. De lo contrario, se nos puede salir de las manos la
forma de interactuar y por supuesto el resultado no necesariamente será el deseado. Dicen los expertos que un conflicto o la resolución o el manejo de una situación mejor más que un conflicto es una habilidad para comunicarnos con otras personas, estoy leyendo el texto, en un contexto, personas, tema, situaciones, efectos, objetivos, etcétera, intereses, de manera que, atención, a pesar de las diferencias, sean las que sean de cualquier índole, logremos, seamos capaces, tengamos la suficiente capacidad de llegar y de lograr acuerdos, cumplir tareas, metas, objetivos, a través, recuerden el tema de la asertividad, de una conducta de respeto a asertividad, eso es asertividad, y consideración acordes a la dignidad de las personas que intervienen. Por esa razón es tan importante que yo, desde el momento en que se presente la oportunidad de participar en la resolución de un hecho, sea investigando, sea argumentando, sea interrogando, sea presentando contrainterrogatorios, formulando hipótesis, etcétera, tantas labores que hay en el mundo judicial, lo haga desde la actitud de querer resolver esa situación, pero recordando siempre la esencia de lo benéfico, lo justo, lo ético, lo moral y lo legal de esas propuestas que yo hago, y debo tener además la capacidad de escuchar para darle la oportunidad a los demás, eso es respeto por la dignidad, tolerancia, entre otras cosas, para legitimar ese derecho que tiene la persona no solo de expresar sus opiniones, sino de además salvaguardar sus intereses. Y estoy seguro que con esa actitud es mucho más factible que quien deba ceder parte de sus derechos, que es uno de los elementos estructurales más importantes en las técnicas de resolución pacífica y creativa y asertiva de situaciones, ceder parte de mis derechos para que el otro también, llegando a una especie de transacción, de acuerdo, entonces quedemos satisfechos, quizás no al 100%, pero que sea amigable y que preserve en todo caso la dignidad de las personas que intervienen. Y finalmente eso es convivencia. Me parece que la justicia tiene ese objetivo. La justicia no puede imponer cargas a las personas débiles, ni tampoco generar en los demás perjuicios que no sean de sentido común, razonables, éticos, morales y demás. Y si cada uno pone de su parte, entonces el perfil del abogado y de quienes participan en una controversia de esta índole, muy seguramente va a cumplir ese objetivo de hacer una justicia mucho más humana. Aquí estoy una vez más pendiente del chat por si alguien tiene una opinión, un comentario, una propuesta de algún tema, para ver cuál podría ser, en la opinión de quienes nos están viendo ahora o más adelante en diferido, el elemento que consideran el más importante que deben tener las personas que interactúan en un proceso de resolución de alguna situación para poder llevar a cabo esa solución de una manera mucho más adecuada, mucho más apropiada, mucho más benéfica, y que salvaguarde en lo posible los derechos, las garantías, los intereses de las demás personas. Muy bien, quedo entonces pendiente del chat, ya siendo las 6 y dice aquí 6:24, nos quedan algunos minutos, esperando entonces su aporte, si por supuesto a bien tienen de resolver. Otro tema importante, entre tanto, es para tener en cuenta en la habilidad, en la posibilidad de resolver, es evalúe qué efecto puede tener en la práctica llevar a cabo esa posición suya, esa propuesta suya, o la de la parte que está interactuando también en esa posibilidad de resolver el conflicto, y evaluar con base en esos resultados también de sentido común, que la ley los ampare, los permita, los facilite, los autorice, etcétera, cuál sería la más conveniente. Aquí no se trata de ganar
por el simple hecho de satisfacer el ego. No se trata de eso. Se trata de procurar que las cosas se equilibren, las cargas, las obligaciones, los derechos y demás se equilibren para que esta otra persona pueda continuar con su vida de una manera satisfactoria y la otra parte también. Esa es, por supuesto, una de las grandes responsabilidades que tienen los jueces cuando evalúan acuerdos o cuando van a proferir un fallo dependiendo de la jurisdicción, no solamente porque la norma lo diga, además de que eso pues obviamente desde el mundo jurídico la legalidad, el principio de legalidad y la interpretación sistemática de las normas también obligan a que además de que sea legal, ojalá sea ético, sea moral, sea conveniente y que el sentido común y el beneficio de todos, la dignidad entonces finalmente, que ese es lo que está en el centro de la razón de ser de la ley para salvaguardar esos derechos y garantías, si lo permite entonces, si le ponemos esa esencia y le ayudamos al juez a tomar una decisión mucho más humana, mucho más apropiada, mucho más social, pues entonces estamos ayudando a que la administración de justicia realmente, además de ser adecuada a las normas, también logren, además de hacer justicia, conforme a la equidad y conforme a la dignidad de las demás personas. Así que muchísimas gracias por su atención. Por el día de hoy hemos concluido esta corta charla que ahora será de estos 15 minutos a partir de hoy de coaching para abogados con programación neurolingüística para formar mejores elementos, mejores capacidades, mejores herramientas para procurar funcionar mucho mejor en el mundo que cada quien ha escogido y que se supone disfruta y ayudarle a los demás entonces a resolver una situación de una manera muy digna, muy social, muy ética, muy considerada, dependiendo pues